Así es, Eli. Vamos a comenzar justamente con la información a esta hora sobre el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, ya que esta mañana la Guardia Costera reanuda los operativos de búsqueda y rescate de los 6 trabajadores latinos desaparecidos, pero además se espera que hoy los investigadores aborden el carguero Dalí para inspeccionarlo. Edwin Pitti se encuentra en el lugar de los hechos, en Baltimore, con toda la información. Edwin, te saludo. Cuéntanos, por favor, qué más se sabe a esta hora. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenos días para ti y para nuestra audiencia. Lastimosamente, no es una buena mañana para la comunidad de Baltimore, que está sufriendo del luto por la pérdida de estas 6 personas desaparecidas que hemos reportado en las últimas horas y que lastimosamente ya las autoridades, a pesar de que han reanudado esa misión para recuperar sus cuerpos, dicen que no hay esperanza de poder hallarlos con vida. Un dolor que están viviendo sobre todo las familias de estos 6 hispanos, 6 trabajadores que en la madrugada de ayer martes disponían a arreglar diferentes huecos en la carretera de este puente tan transitado aquí en el estado de Maryland y que ahora básicamente lo que queda es su legado de trabajo para la comunidad. Así lo ha contado el señor Jesús Campos, con quien tuvimos la oportunidad de hablar. Él, más de ser un compañero de trabajo, era amigo de estas personas, los conocía mejor que nadie y esto fue lo que nos dijo. Vamos a escucharlo. Fíjese que con ellos somos compañeros de trabajo, trabajamos para la misma compañía. Y ahora a las 5:40 de la mañana me llamó un compañero a mí diciéndome que no me fuera a cruzar por el Key Bridge, porque se había caído cerca del puente. Ahí está el SAC donde nosotros trabajamos. Llegando al SAC, pues ya me lo dijeron que el grupo que estaba trabajando de noche se habían caído todos al agua. Hablando de la investigación en sí, Paulina, lo que sabemos es que fue a la 1:30 de la madrugada cuando se dio ese choque por parte del buque de carga que perdió energía instantes antes de chocarse. Lo que a esta hora muchos están de alguna manera aplaudiendo fue el tiempo en que se hizo la llamada de emergencia que le permitió a la policía de Maryland bloquear el tráfico en este puente para que los autos no cruzaran y no terminaran al fondo de este río, como pasó con las personas y algunos de los autos en el momento de llevar a cabo esos diferentes trabajos. Esas palabras salieron de la boca del propio gobernador del estado de Maryland. Aquí lo que dijo. I'm thankful for the folks who once the warning came up and once notification came up that there was a mayday, who literally by being able to stop cars from coming over the bridge, these people are heroes. Importante recalcar que el propio presidente Joe Biden se ha comprometido a pagar con dinero del gobierno federal toda la reconstrucción de este puente. Pau. Y esto es algo que ha generado también mucha polémica, pero las operaciones comerciales en ese puerto, Edwin, se van a ver sumamente afectadas. Estamos hablando de $9 millones al día. ¿Cuánto tiempo va a tomar reconstruir este puente y cuándo podrían comenzar los trabajos? Sí, Paulina, para ponerlo en contexto, este puente fue inaugurado en el año 1970 y en ese tiempo duró casi 5 años el ser construido, pero con la tecnología hoy día podría demorar cerca de 2 años. Todo va a depender con la rapidez que el Congreso apruebe ese dinero, ya que como escuchamos por el propio presidente Joe Biden, a pesar de que él tiene la intención de pagarlo con dinero federal, al final del día es el Congreso de los Estados Unidos el que debe aprobar esos fondos y además también va a depender de qué tan rápido culmine la investigación aquí por parte del estado de Maryland, una investigación que por supuesto incluye no solamente a organizaciones y agencias a nivel local, sino también que está participando el propio gobierno federal. Soy Edwin Pitti reportando desde Baltimore, estado de Maryland, para La Voz de la Mañana. Vuelvo contigo al estudio, Pau. Gracias, Edwin, por la información y te vemos más adelante con más detalles. Así es, Eli, lo veremos más adelante, pero lo que también continúa es la incertidumbre sobre la ley de Texas SB4, que de ser aprobada, como saben, permitiría que la policía o las autoridades arresten y deporten a las personas indocumentadas. Y esto está provocando que algunos inmigrantes tengan miedo de trabajar en distintos rubros en ese estado. Y uno de estos rubros es el de la construcción. David Urias nos amplía. Y yo soy el responsable, el que manejo, entonces si algún día me llegara a parar la policía y ellos no traen ID, se me hace que ahí va a haber problema, ¿verdad? José Martínez es contratista y ha visto cómo en las últimas semanas algunos de sus empleados han mostrado temor de volver al trabajo. Sí me genera un problema porque no sé qué va a pasar y con la gente que traigo trabajando,
Ese es el problema, que a lo mejor quizás no quieran salir o algo. Los entiendo, ¿verdad? Pero ojalá no pase nada. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, explica que este podría ser solo el reflejo de un fuerte impacto económico que traería la aplicación de la ley SB4. Esto podría tener un impacto que podría devastar la economía de Texas si es implementado. Pero tengo esperanza que no se va a hacer eso y que vamos a ganar el caso. Sin embargo, esta organización llama a los inmigrantes indocumentados a estar preparados. Que no tengan ningún miedo, sepan sus derechos y esperen y vean las noticias para ver qué hace la Corte Suprema, pero tengan esperanza que no se va a implementar esta ley, en la opinión mía. Y yo pienso que la ley federal dice que solamente el gobierno federal tiene derecho a hacer reglas de la inmigración, no los estados. Han renunciado del trabajo y ya se fueron. Por medio de una transmisión en Facebook, algunas personas como Joaquina Rivera aseguran que algunos compañeros de trabajo ya han renunciado y ella contempla la posibilidad de irse de Texas a Virginia si se aprueba la SB4. Es mejor renunciar, es mejor irse para otro estado a que lo deporten para nuestros países, porque usted sabe, los países de uno están muy peligrosos. Según información compartida por LULAC, Texas tiene un alto porcentaje de población latina, alcanzando hasta el 40%. La verdad que ya con esa ley ya sería imposible vivir acá. David Urias, muchísimas gracias por la información. Y bien, amigos, se complican las cosas para el rapero Sean Diddy Combs, también conocido como Puff Daddy, después de que autoridades confirmaran una investigación por tráfico sexual y la incautación de dispositivos electrónicos después de los allanamientos a sus propiedades en California y Florida. Un empleado fue detenido y tanto él como su equipo legal niegan las acusaciones. Juan Carlos González tiene lo último. Juan Carlos, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. Bueno, pues seguimos aquí frente a una de las casas que fue allanada precisamente por las autoridades hace 2 días del rapero Sean Diddy Combs. Bueno, como bien lo mencionaba, se llevaron aparatos electrónicos pues para tratar de o para continuar con esta investigación de supuesto tráfico sexual. Ahora, ha surgido también aseveraciones de parte de otro productor musical que es Randy Jones, quien asegura precisamente que estas acusaciones sí tienen sentido. De hecho, vamos a escuchar un analista legal que nos explica qué es exactamente lo que está pasando y por qué esto que dice Randy Jones podría tener peso en esta investigación criminal. Escuchemos. Randy Jones's lawsuit highlighted that Sean Combs, according to him, has video surveillance and recording devices throughout the many homes that he has, and that those recordings may have video of the alleged crimes that Rodney Jones is pointing to. Having heavily armed guards and officers searching a home is pretty normal. Some of the allegations against Sean Combs doesn't just involve sexual assault and human trafficking, but also the possession of firearms and drugs. Bueno, cabe señalar que el avión del rapero voló de aquí, de California, hacia Antigua el día de ayer. Sin embargo, él no estaba a bordo. También otro dato importante es que el abogado del rapero dice que se trata de una cacería de brujas y que él estará luchando legalmente todos los días hasta comprobar la inocencia de su cliente, quien, por cierto, no ha sido acusado de ningún crimen hasta el momento. Regreso con ustedes. Bueno, esperamos, por supuesto, el desarrollo de esta noticia. Gracias, Juan Carlos, por informarnos lo último. Y recuerden que esta es una noticia en desarrollo.